¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuna de Talentos, el programa de básquet aquí en Déjate de Historias Televisión. Ya sabéis, entrenadores, jugadores, árbitros. En el día de hoy recibimos un entrenador de baloncesto, aunque hoy hablaremos de su faceta como psicólogo del deporte. Recibimos a Chema Buceta. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hoy queremos hablar contigo del tema de la psicología del deporte, que además creo que es bastante interesante y muchas veces bueno, no se focaliza en esto, pero es un trabajo yo diría imprescindible en los equipos deportivos. Bueno, sin duda, yo creo que ese es un tema que ya todo el mundo reconoce, la importancia de la psicología en un equipo como herramienta para el entrenador es fundamental, porque al final tú tienes que dirigir un grupo, no eres tú el que tiene que meter las canastas, sino ayudar a que otros hagan su tarea. Si eres entrenador de base, pues tienes que conseguir que el baloncesto tenga un valor educativo y por tanto la psicología tiene un valor muy importante en ese sentido, y si eres entrenador de élite tienes que conseguir rendimiento y también para eso pues es muy importante, los aspectos mentales son clave, ¿no? Y por supuesto pues los jugadores pues cada vez aprecian más también el dominar aspectos psicológicos que les ayuden a rendir mejor. Antes de empezar a hablar de todo el tema de la psicología del deporte, quería pedirte un bravo y un suspenso. Siempre nos gusta en Cuna de Talentos dar ese punto positivo y ese otro punto que podríamos decir de mejora para el baloncesto, y en este caso centrar en la psicología del deporte. ¿A quién se lo darías? Pues el bravo se lo daría a los entrenadores que se dan cuenta de que no es todo la zona 2-1-2 o la defensa o el ataque, en fin, la táctica o tal, sino que se dan cuenta de que el protagonista es el jugador y por tanto pues es muy importante ayudar a que mentalmente funcione bien para poder precisamente desarrollar ese protagonismo, ¿no? Entonces el entrenador que quiere controlarlo todo, no, el entrenador no puede controlarlo todo, tiene que ayudar a que los deportistas sean sus propios entrenadores, ¿no? Y en ese sentido es un bravo para esos entrenadores que se han dado cuenta de esto y que adoptan un estilo de liderazgo más centrado en el propio deportista. Esto desde el punto de vista mental es clave, para que el deportista se involucre, que los jugadores se involucren y en definitiva pues rindan mejor. Y el suspenso o área de mejora, pues está precisamente también para entrenadores que siguen pensando que, bueno, pues que ellos lo pueden hacer todo, que no necesitan ayuda de nadie y que al final utilizan el baloncesto casi como un juguete, como si fuera la PlayStation, ¿no? Donde ponen, quitan, cambian, etcétera, y por tanto pues hacen una mala labor desde el punto de vista psicológico, porque efectivamente pues lo que hacen es desmotivar a los jugadores, lo que hacen es crear un estrés innecesario, lo que hacen es romper el equipo desde el punto de vista de su cohesión, y evidentemente pues es un área muy importante a mejorar, ¿no? Es decir, que tenemos la misma persona para el bravo y para el suspenso en función de que tenga la mente abierta hacia lo psicológico o que por lo contrario lo niegue cuando realmente lo psicológico es muy importante y está ahí. ¿Cuándo empezaste a fijarte en la psicología, ahora lo centramos en psicología del deporte, pero cuándo te empezó a llamar la atención la psicología? Bueno, me empezó a llamar la atención porque estudié la carrera de psicología, entonces pues ya me matriculé en la carrera de psicología, pero no tenía mucho interés en la psicología del deporte, porque en aquella época no se hablaba mucho de esto. Yo por un lado tenía mi actividad como entrenador de baloncesto, por otro lado pues era un estudiante. Y de hecho cuando terminé la carrera de psicología me fui a estudiar a Inglaterra, pero no psicología del deporte, psicología clínica, que es la especialidad que yo tenía en aquel momento en Inglaterra. Pero esto surgió por casualidad, porque claro, de pronto la Federación Española, que yo ya estaba involucrado con la Federación Española, pues empezó a organizar los cursos de entrenador, tenía que dar la asignatura de psicología. Bueno, pues ¿quién la puede dar? Bueno, pues ahí también tuve suerte, porque realmente pues este que estudia psicología o que está a punto de terminar la carrera, pues puede hacer algo bien. Con lo cual pues yo empecé a colaborar en el curso de entrenador. Pero sobre todo
cuando yo estaba en Inglaterra, el Comité Olímpico Británico decidió crear la especialidad de Psicología del Deporte para los atletas olímpicos e invitó a grandes figuras de la psicología del Reino Unido en aquella época a una reunión en Londres. Y yo tuve la suerte de que en aquel momento mi supervisor era uno de estas personas. Y como a él no le interesaba mucho esto, me dijo, oye, yo estaba en Manchester, me dijo, tengo que ir a Londres a esta reunión, ¿por qué no te vienes conmigo? Era mi supervisor. Y fui allí. Y luego, pues bueno, hubo esta reunión y luego pues le invitaron a una segunda reunión y ya me dijo, mira, vete tú porque a mí esto no me interesa nada. Y entonces, pues ahí empecé a interesarme más por lo que es la psicología del deporte tal cual. Luego, pues bueno, yo ya empecé a hacer más cosas, empecé a trabajar en este campo, más tanto a nivel de estudiarlo bien como de aplicarlo, más desde mi faceta de entrenador inicialmente, pero luego ayudando a otros entrenadores. Y bueno, pues llegó un momento incluso pues, que ya no podía compaginar la psicología del deporte al nivel que yo quería hacerla con el entrenamiento deportivo al nivel que yo estaba acostumbrado a hacer en la élite. Entonces, pues en el año 94 ya decidí dedicarme solo a la psicología del deporte y bueno, pues ahí sigo, ¿no? Aunque ahora ya pues he vuelto a entrenar, pero hubo un periodo ahí en el que no solo desarrollé la psicología del deporte a nivel de avanzar desde el punto de vista teórico o de estudios o de formar a gente, formar psicólogos del deporte, que se han formado muchos psicólogos del deporte en el máster de psicología del deporte de la universidad, de la UNED, donde yo trabajo, sino también a nivel en el campo aplicado, donde curiosamente he trabajado poco en el baloncesto, es decir, que realmente como psicólogo del deporte he trabajado mucho en el fútbol, donde estuve en el Real Madrid durante 6 años y pico. He trabajado en el hockey, he trabajado con atletas olímpicos de distintas especialidades, pero no con el baloncesto. Simplemente estuve ayudando a Ettore Messina cuando estuve aquí en el Real Madrid con el primer equipo en unos meses y ahora últimamente, bueno, y desde el año 2007 sí colaboro con los árbitros internacionales de la FIBA, los Eurobásquets y también en el Campeonato del Mundo que hubo en España, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el año pasado. Bueno, y entonces ahora sí estoy aplicando la psicología del deporte más al baloncesto, pero con esta faceta de los árbitros. Y luego siempre es verdad que algún entrenador de baloncesto con el que tengo amistad, pues colaboro mucho con ellos, con algunos a nivel de asesoramiento y tal, pero fíjate que me parecía que me resultaba difícil al principio trabajar como psicólogo, fuera de mi trabajo como entrenador, como psicólogo del deporte en el baloncesto, porque veía que quizá era un deporte que conocía demasiado bien. No es que lo conozca demasiado, nunca llegas a conocer del todo el baloncesto, porque por muchos años que tengas de experiencia, siempre hay preguntas que no tienes la respuesta y siempre hay cosas nuevas que surgen y siempre tienes que seguir aprendiendo. Pero digamos que lo conocía bastante bien, comparado con otros deportes que conocía peor, y entonces al final, claro, el psicólogo del deporte tiene que tener una perspectiva más desde fuera, tiene que ser capaz de observar lo psicológico, pero no valorar pues si la defensa está funcionando o no, o cosas que vería un entrenador en un partido, ¿no? Entonces, esto también me ha pasado ahora con los árbitros. Claro, no es lo mismo ver un partido como entrenador que verlo para ayudar a los árbitros, tienes que ver el partido desde otra perspectiva, ¿no? Entonces eso me costaba, y por eso he trabajado más en otros deportes. Pero bueno, ahora realmente pues el baloncesto, como siempre, es mi deporte y estoy contento de poder hacer cosas también a nivel psicológico en el baloncesto. Y como entrenador, que he vuelto como entrenador, pues creo que si comparo, por ejemplo, cómo entreno ahora y cómo entrenaba hace 25 años o 30 años, pues hombre, espero estar haciéndolo mejor, porque claro, sería malo hacerlo peor, ¿no? Pero sobre todo creo que el avance en la psicología pues me está ayudando a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? En mi evolución como entrenador, digamos. Quizá tengo menos energía que la que tenía entonces. Hay gente que me dice, esto hace 30 años no lo habrías hecho así. Digo, pues es posible, para bien o para mal, no sé, pero evidentemente la psicología pues te ayuda a evolucionar y a hacer las cosas pues mejor, ¿no? Tu Bravo y Suspenso iba orientado, vamos, tanto la parte positiva como la negativa a los entrenadores, pero quería preguntarte cuáles crees que son como psicólogo del deporte, los primeros problemas a los que se puede enfrentar un entrenador, o las preguntas que te vienen a hacer entrenadores jóvenes que empiezan a entrenar o que tienen pocos años de experiencia. A lo mejor no entrenan grupos pequeños, pero bueno, que tienen pocos años de experiencia.
Hombre, vamos a ver, lo primero que tiene que tener un entrenador cuando tiene poca experiencia es aceptar que tiene poca experiencia, claro, y no cerrarse, ¿no? Y entonces, pues, abrirse y querer aprender. Entonces, bueno, pues, claro, al entrenador que le preocupa, pues, cómo maneja el grupo, fundamentalmente. Esto es un poco la clave del entrenador de baloncesto, es esta, ¿no? Tienes un grupo, hay jugadores que tienen unos objetivos ese grupo, a lo mejor no son los que tienes tú, porque a ti te gustaría, pues, no sé, ascender de categoría, pero tus chicos pues tienen otros objetivos, tu club tiene otros objetivos. Entonces, bueno, pues el encontrar esa sintonía entre lo que a ti te interesa, tu propio interés y el interés de los jugadores o del grupo del club con el que trabajas es muy importante, y no siempre se encuentra eso, sobre todo cuando entrenas a jugadores jóvenes que, bueno, pues el objetivo debería ser más formativo, y a lo mejor tú como entrenador pues estás pensando en hacer cosas de otro tipo de entrenador, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está así. Y un suspenso, ahora que me dices esto, que creo que hay que poner al baloncesto, es que precisamente hay pocos psicólogos del deporte en el baloncesto. Curiosamente, el fútbol, que siempre hemos presumido nosotros, los del baloncesto, de que vamos en la vanguardia, que el tal, no sé qué, sin embargo, en el fútbol hay muchos psicólogos del deporte hoy en día. Bueno, no tanto en los primeros equipos, que también los hay, pero, por ejemplo, ahora mismo prácticamente todas las canteras de clubes de fútbol importantes tienen psicólogos del deporte. Y el baloncesto, curiosamente, es un deporte que no ha incorporado a los psicólogos. Es verdad que los entrenadores se intentan formar mucho en el tema psicológico, ¿no? Pero claro, el entrenador no lo puede hacer todo. Es decir, la compenetración entre un entrenador que aplica la psicología y un psicólogo del deporte que le ayuda es muy importante. Yo mismo, cuando trabajo como entrenador, pues no puedo trabajar a la vez como psicólogo de ese mismo equipo. Puedo incorporar la psicología a lo que yo hago. Por ejemplo, no sé, tengo una charla con el equipo y puedo, pues, pensar qué interesa más hoy. Tengo que trabajar más en la motivación, en la autoconfianza, en la cohesión del grupo, en provocar cierto estrés. Es decir, puedo pensar esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, adoptar una estrategia para esa charla. Pero yo no puedo ser psicólogo. Es decir, el deporte, el entrenador, perdón, tiene influencia, poder sobre los jugadores. El principal es el que los pone o los quita en el campo, que esta es la clave. Yo siempre digo que, hablando con los entrenadores, doy clase en la Federación Española de Fútbol desde hace mucho tiempo en los cursos de entrenadores para exjugadores, y siempre hablamos, pues, de estas cosas. ¿Y cuál es el arma más importante que tiene un entrenador? La alineación, en este caso, la alineación. En el baloncesto igual, es te pongo o no te pongo. Entonces, claro, cuando existe esa relación de poder, es difícil que exista una apertura muy grande por parte del jugador. El psicólogo del deporte no tiene que tener nada que ver con las decisiones deportivas. A mí a veces cuando trabajo con equipos me dicen, ¿a quién pondrías tú? A mí no me preguntes, porque no es mi trabajo decidir a quién pondrías. Tú eres el entrenador, tú eres el que tienes que decidir si pones a este, si pones al otro, si le das más minutos, si le das menos, si juegas en zona, si juegas hombre a hombre, tú tienes que decidir esto. Pero yo estoy aquí para ayudar a los jugadores y a ti desde una perspectiva más tranquila. Tú plantéame qué necesitas, yo te ayudo a mejorar tu funcionamiento psicológico, pero no tengo nada que ver con las decisiones deportivas. Y eso es lo que al psicólogo del deporte le da una independencia muy importante para poder establecer con los jugadores y con los propios entrenadores una relación de mutua confianza que es muy importante. Entonces, si yo trabajo como entrenador, no puedo ser el psicólogo, necesito a alguien que me ayude. Y bueno, pues esto es lo que a veces el entrenador de baloncesto no entiende, porque a veces es falta de medios, claro, pero a veces es un poco el entrenador de baloncesto, partimos de una cultura, el entrenador de baloncesto, en la que el entrenador controla todo. Hay equipos que cada vez que el base coge el balón mira al entrenador y el entrenador marca la jugada que tiene que hacer, controla todo, ¿no? Entonces el exceso de control es malo. Y como lo controlo todo, no quiero gente alrededor que pueda hacer cosas que yo no controlo. Pero claro, al psicólogo del deporte le tengo que dar libertad para que pueda trabajar. Tengo que confiar en él y tengo que darle libertad. No es un confidente mío que me cuenta todo lo que habla con los jugadores. Ese es un mal liderazgo de los entrenadores. Hemos visto, bueno, entre algunas de las fotos que están pasando aquí por la pantalla de plasma, una de tus publicaciones, uno de tus libros, Mi hijo es el mejor y además es mi hijo. Quiero preguntarte por esa relación del entrenador con los padres, que sobre todo se ve en el trabajo de formación, ya no a nivel profesional, que ya es con agentes y demás, pero ¿cómo es ese trabajo? Y bueno, en concreto preguntarte por este libro, de esa relación con los padres. Bueno, ese libro está, aunque se llama así, no está solo dirigido a padres, que también
también a entrenadores que entrenan a niños y tienen que relacionarse con los padres, directivos y los psicólogos del deporte que trabajan en ese contexto, ¿no? Evidentemente, claro, había un cartel en un club hace tiempo que decía prohibida la entrada a perros y a padres. Y bueno, pues claro, esto era otra época, ¿no? y que había alguien dijo, coño, ¿por qué pones ese cartel? Porque ¿qué han hecho los perros, no? Decía uno, ¿no? Pero claro, efectivamente, los padres hoy en día son clave en el deporte infantil, en el baloncesto en concreto, porque muchos equipos se subvencionan gracias a las cuotas de los padres, por ejemplo. O si los padres no llevaran a los niños al entrenamiento, pues no entrenarían. Pero claro, los padres no pueden ser solo el sponsor y el chofer. No, los padres se quieren involucrar. En mi etapa de jugador, hace 40 años o más, 50, pues es que yo no recuerdo, mi padre vino un día a verme jugar y llegó tarde además, o sea, te quiero decir que era lo normal, íbamos solos a los partidos, cuando jugábamos fuera íbamos solos en el metro los chavales del equipo y no venía ningún padre, pero esto ha cambiado. Entonces los padres ahora quieren involucrarse, quieren conocer, quieren saber, quieren participar. Entonces podemos ignorarlo y pensar que eso no existe y poniendo barreras para que no entren, para que no vean los entrenamientos o tal, o podemos darles un rol, porque queramos o no tienen una influencia con los chicos. Y entonces este libro lo que pretende es explicar esto, que no se puede ignorar algo que está ahí, sino que lo que hay que hacer es aprovechar en positivo esa energía que los padres aportan para que puedan ayudar en lugar de estorbar. Pero no se trata de hacer decálogos de estos de no, que hubo un padre que fue a una reunión de estas y me decía, he ido a una reunión del equipo de mi hijo de baloncesto y me han dicho todos los noes. Dice, solo le ha faltado decir, no te acostarás con la mujer del entrenador y no robarás a otros padres, ¿no? Porque era todo noes, era todo noes. No, hay que decirle lo que sí tienen que hacer, lo que sí pueden hacer, porque además tienen un papel muy importante a nivel de apoyo a los chicos, de no sobreprotegerlos, pero claro, tienen que entender esto. Es decir, si un chico juega poco, el otro día me escribía una madre que es amiga mía y que su hija jugaba un partido y me escribe después y me dice el equipo ha ganado, pero mi hija juega muy poco, estoy muy disgustada. Bueno, pues jugar poco es parte de la experiencia de un joven. Es decir, eso te ayuda a endurecerte. Claro, si no juegas nada en toda la temporada, pues tendrás que irte a otro equipo el año siguiente, porque evidentemente estás ahí para jugar. En principio debería, pero si tu hijo pasa por un mal momento, el ayudarle no es sobreprotegerlo. Entonces este libro intenta explicar un poco, por un lado hay que apoyar, pero no hay que sobreproteger, no hay que presionar, hay que colaborar. Y claro, los clubes, los entrenadores tienen una trascendencia tremenda en esto, claro. Si tú a los padres ni siquiera hablas con ellos, los evitas, no les escuchas, no les das voz, no les das un espacio, pues al final pues van a restar en lugar de sumar. Y además de ese trabajo con los padres, has mencionado antes el tema de los árbitros, que creo que, bueno, antes de empezar el programa te lo he dicho, que me parece bastante interesante y que sí que están concienciados los árbitros del trabajo con psicólogos del deporte. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo que hacéis con ellos y sobre todo, qué se busca con los árbitros trabajando con psicólogos. Bueno, los árbitros es un campo muy interesante, porque cuando yo empecé en 2007, la verdad es que no me interesó mucho este tema, pero bueno, me insistieron un poco y bueno, pues al final fui a dar una conferencia a los árbitros que iban a arbitrar el Eurobásquet en España en 2007, estaban en Menorca concentrados, pero luego he ido avanzando y cada vez haciendo más cosas y me interesa mucho porque es un grupo de deportistas muy interesados en avanzar, en mejorar. Entonces yo creo que el trabajo psicológico de los árbitros debería extenderse no solo a nivel de la élite como trabajo yo, sino a nivel de categorías también, de árbitros de todas las categorías, para ayudarles a mejorar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que rindan mejor, que rindan bien, es decir, porque son deportistas de rendimiento, igual que los jugadores o los entrenadores. Entonces, bueno, pues hay que ayudarles a que, bueno, pues primero a que trabajen en equipo. Hoy en día en el arbitraje con 3 árbitros, que es el arbitraje de la élite, es muy importante el trabajo en equipo. Entonces, todo lo que es el tema de trabajo en equipo en la cancha y fuera de la cancha, nosotros lo trabajamos mucho. Y luego, pues aquellos funcionen bien, que sean capaces de estar, primero, motivados durante la temporada, que tengan confianza, que luego controlen las situaciones estresantes que se les presentan en el juego, que sean capaces de tomar las decisiones correctas, que si cometen un error sean capaces de reaccionar bien, que mantengan la concentración en lo que tienen que hacer, que sean capaces de manejar la comunicación con los entrenadores y los jugadores de manera apropiada en los partidos,
que sean capaces de analizar lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que realmente este es un poco el trabajo. Y bueno, pues hay situaciones más complicadas, más tal. Por ejemplo, este año pues hemos estado en el Eurobásquet en Turquía, donde incluso pues algunos árbitros no han estado por el asunto que hay entre la Euroliga y la FIBA. Bueno, pues era una situación un poco especial. Nuestro trabajo ha sido pues ayudar a los árbitros a que estuvieran en buenas condiciones para arbitrar. En definitiva, eso es de lo que se trata, ¿no? ¿El árbitro se puede equivocar? Sí, lógicamente, pero lo importante es que, como otros deportistas, se equivoque lo menos posible y cuando se equivoque sepa reaccionar rápido. Y bueno, digamos, se mezcla ahí un poco tu trabajo como entrenador y como psicólogo del deporte. Hay muchas veces que de inicio parece como que están los entrenadores y los jugadores en un lado y el árbitro en el contrario, y tú que has estado, digamos, ya con todas las partes, ¿cómo ha ido cambiando no sé si ha cambiado tu percepción de los árbitros? Porque entiendo que trabajar a su lado te ha aportado otra serie de cosas, ya no solo como psicólogo del deporte, sino también como entrenador. Primero, como entrenador, claro, yo ahora sé cómo piensan los árbitros, y esto es importante, y dedico, por ejemplo, ahora que he estado con la selección de Gran Bretaña durante 15 días, pues dedico tiempo a hablar sobre los criterios que los árbitros van a emplear. Creo que esto un entrenador lo debería hacer siempre. A veces que los jugadores, por ejemplo, no esperan cosas que sin embargo van a pasar, y los entrenadores deberían saber estas cosas, y los árbitros lo dicen. Lo que pasa es que a veces los entrenadores no ponemos atención. Es decir, si resulta que van a estar muy pendientes de proteger al tirador, porque en el momento que le toques pues van a pitar falta, tus jugadores tienen que saber esto. O si te mueves en los bloqueos y te pitan falta, pues tus jugadores tienen que saber esto. O si haces, te tiras al suelo, flopping, pues te tiras al suelo para que parezca tal, pues te van a pitar técnica. Es decir, esto por un lado. Y por otro lado, creo que es muy importante respetar al árbitro. Yo le digo al equipo, olvidaros del árbitro, hay que olvidarse del árbitro. Tú diriges mucho mejor el partido cuando te olvidas del árbitro, porque además el tema no, le voy a presionar para que tal, esto forma parte de una historia que con los árbitros buenos no pasa. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día la tecnología ha traído otra cosa, y es que cualquier partido de cualquier árbitro se ve. Lo ven los que toman decisiones sobre los árbitros. Es decir, hoy en día es muy difícil que un árbitro, por ejemplo, haga un arbitraje, no sé, que juegue a favor del equipo de casa, o cosas así, porque es que la gente lo va a ver. Te estoy hablando a nivel internacional, ¿no? Entonces la gente lo va a ver. Entonces, los árbitros son los primeros que quieren hacer un buen trabajo. Y entonces lo que hay que hacer es dejarles que hagan el trabajo. Los entrenadores, tú tienes que centrar en tu equipo. A veces hay entrenadores que se descentran, típica escena en la que el árbitro ha pitado algo que tú no estás de acuerdo y pides tiempo muerto y te pasas la mitad del tiempo muerto protestando al árbitro. No, vete a hablar con el equipo, que es tu trabajo. Has perdido 30 segundos en protestar una decisión que no va a cambiar, que incluso puede ocurrir que el árbitro, precisamente porque le has dicho eso, en la siguiente jugada tampoco va a cambiar, ¿entiendes? Y sin embargo has perdido 30 segundos de hacer el trabajo con tu equipo. Yo creo que todo iría mucho mejor si el entrenador se olvida del árbitro y los jugadores se olvidan del árbitro. Y yo en ese sentido, como entrenador, claro, tengo que tener cuidado porque además trabajo con los árbitros, a veces incluso me encuentro con algún árbitro con el que he trabajado en estos partidos. Hombre, es verdad que yo trabajo con los que están muy arriba, y los que vienen a los partidos de las selecciones femeninas pues están arriba, pero no son los top, pero bueno, he coincidido con algunos de ellos en clinics de árbitros que organiza la FIBA, en algún Eurobásquet femenino y tal. Desde que entreno a Gran Bretaña no estoy en el Eurobásquet femenino, pero sigo en el masculino. Pero bueno, te quiero decir que a veces me encuentro con árbitros que conozco, pero aunque no los conozca, ellos me conocen a mí, saben que estoy trabajando con los árbitros. Entonces, claro, esto también me obliga a tener un comportamiento ejemplar. Un comportamiento ejemplar de saludarlos, tal, y ya está, y vale, y centrarme, tal. Pero yo nunca he sido muy protestón a los árbitros, pero aunque es verdad que cuando empezaba quizás sí lo era más, pero estoy muy contento de actuar así, porque realmente me centro en el equipo, en lo que yo necesito hacer, en las decisiones que tengo que tomar. Si no estamos metiendo canastas, ¿qué puedo hacer para meter las canastas? Si nos están metiendo, ¿qué puedo hacer para cortar esto? Es decir, me centro en mi trabajo, ¿no? Y al final, ¿qué te han parecido los árbitros? Bueno, pues bien, no ha pasado nada especial, ¿no? Creo que es lo mejor que puede hacer un entrenador. Consejo para un chaval que empieza a entrenar: olvídate de los árbitros. Es lo mejor que puedes hacer. Claro, es verdad que los árbitros, cuando tienen nivel, pues te puedes fiar más. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo entrenaba a un colegio,
el Colegio Jesús y María, que está aquí en Madrid, entrenaba yo a este colegio y jugamos la semifinal del Campeonato de Madrid escolar en aquella época, te estoy hablando del año, por eso, déjate de historias, imagínate, hace 1000 años, 70 y algo. Y este era un árbitro, había un árbitro que realmente, pues claro, tenía un ego el tío tremendo y claro, entonces arbitraba un árbitro estos partidos, solo un árbitro. Y entonces, pues pues era un árbitro que tenía mucho protagonismo. Entonces, pues llegaba el partido y decía que nadie se levante del banquillo porque pitaré técnica. Y entonces llegó al absurdo de que metías una canasta, la gente saltaba para acelerarlo y pitaba técnica. Y al otro equipo igual. Y entonces era un árbitro que pitaba 8 o 9 técnicas, pero a veces pues porque la gente se había levantado a celebrar una canasta en un partido que a lo mejor ganabas o perdías por un punto. Claro, evidentemente, pues está claro que esto es un abuso de autoridad por parte de un árbitro, pero por suerte yo creo que estos árbitros, por lo menos yo no los veo. A lo mejor existen en esas categorías, pero yo no los veo. Entonces, claro, también es importante que los árbitros adquieran una responsabilidad y en ese sentido en la élite, pues creo que son mucho más profesionales y adquieren esa responsabilidad y se dan cuenta de que tienen que liderar el partido. El árbitro tiene que ser el líder del partido. Es decir, tú tienes que liderar como árbitro que lo que pasa allí salga bien en el sentido de que si es un baloncesto de base, haya sido una buena experiencia educativa. Si es un baloncesto de alta competición, que realmente los equipos hayan puesto sobre la cancha lo mejor de sí mismos y al final pues haya habido un buen espectáculo y un buen partido. Ese es tu trabajo, liderar el partido. Cuando el árbitro entiende esto, los entrenadores también tienen que colaborar y entender que el árbitro está ahí para liderar el partido y tú tienes que centrarte en lo tuyo. Chema Buceta, nos quedamos con esa anécdota que nos has contado y te damos las gracias por estar aquí en Cuna de Talentos. Muchas gracias, un placer. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, seguid pendientes de Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión.